Bienvenidos nuevamente a este espacio de Geografía Viva, donde aprenderás geografía de manera sencilla y rápida. Y lo mejor es que estos contenidos te van a ayudar para tus clases en línea que actualmente estás llevando en la escuela. Y bueno, hoy el tema es muy importante, el tema es de valiosa importancia para la ciencia geográfica y vamos a hablar del espacio. Esa noción del espacio, ¿qué pensamos de él? ¿Y qué es el espacio? Bueno, seguramente ustedes en algún momento de la vida cotidiana, de la vida diaria, han escuchado la expresión, o ustedes la han hecho, de hay un espacio libre, busca un espacio, haz un espacio donde pueda acomodar esto. La idea, pues, del espacio es entendida como ese lugar vacío donde puede caber algo. Pero en geografía no le llamamos espacio solito, le hemos puesto un apellido, espacio geográfico. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre ese espacio, esa idea de lugar vacío, a ese espacio geográfico que es el objeto de estudio de la ciencia geográfica? Bueno, el espacio geográfico deja de ser ese lugar vacío. ¿Por qué? Porque al ser el espacio geográfico es un espacio humanizado. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que el hombre ha ocupado ese lugar vacío, ha llegado y ha transformado, ha modificado con el fin de vivir cómodamente, de satisfacer sus necesidades. Y entonces tenemos a esta lista de espacios un tercer espacio, el espacio exterior. ¿Cómo diferenciar estos tres conceptos? Bueno, ya dijimos los primeros dos, ¿no? El espacio es el lugar vacío donde puede entrar algo. Y el espacio geográfico es un espacio ya ocupado, ya humanizado, ya construido, ya modificado ¿por quién? Por el ser humano. El espacio exterior, en cambio, bueno, es eso que está fuera de la Tierra como astro. Y la geografía como tal no se va a encargar de ese estudio. Para eso está una ciencia hermanita de la geografía, que es la astronomía, y que ella va a estudiar a la Tierra como astro, como parte de ese espacio, de ese sistema, ¿no? Que está fuera de ella. Pero la geografía se va a centrar en el espacio geográfico, es decir, en ese espacio dentro de la Tierra, no dentro del planeta, ese espacio que la población, que la sociedad, que los humanos hemos ocupado, hemos transformado, hemos de alguna manera modificado para vivir en él. Estas ideas y muchas más reflexiones sobre estas concepciones del espacio las pueden encontrar en este maravilloso libro que se llama Perspectivas del Espacio de Evans y Howard, y aquí van a encontrar esas y muchas más reflexiones de manera más amplia, más profunda sobre esas perspectivas del espacio. Y nosotros el espacio que nos ocupa en nuestra ciencia es el espacio geográfico, el objeto de estudio de la geografía. Y nuevamente lo vuelvo a señalar, el espacio geográfico es aquel que está dentro del planeta, la superficie terrestre que hemos ocupado, que hemos modificado para vivir cómodamente en ella. Y entonces hoy vamos a trabajar los 5 componentes de ese espacio. ¿Sí? Vamos allá. Si recuerdan, en la anterior clase, en la anterior semana, estuvimos trabajando la importancia de la geografía como ciencia. Ya vimos que la geografía actualmente no es nada más aprenderse y aprenderse y aprenderse nombres de lugares, de países, de montañas, de accidentes geográficos, etc. No, la geografía tiene un objetivo más profundo, entender ese espacio, ese entorno en el que yo vivo, conocerlo, amarlo. A eso nos invita la geografía, a entender, a comprender, a amar ese entorno en el que yo vivo. Y entonces, como ya lo dijimos en la anterior semana, si yo conozco ese espacio, si yo lo conozco a profundidad, lo amo, entonces voy a ser capaz de cuidarlo, porque me importa, porque me voy a dar cuenta que yo soy parte de ese entorno y todo lo que yo haga, si malo contra ese entorno, no solamente me estoy afectando yo,
estoy afectando a muchos más porque todos vivimos en ese espacio geográfico. Y entonces, bueno, esta semana la idea es que ustedes aprendan a identificar y reconocer los componentes del espacio geográfico en ese entorno inmediato. Y bueno, otra vez para que no se nos olvide, para que siempre lo tengamos muy presente, la geografía es la ciencia que estudia la superficie terrestre, ¿sí? La superficie terrestre, ese espacio dentro, ese espacio que las sociedades habitan, estudia los territorios, los paisajes, los lugares, las regiones que el ser humano ha transformado. Y para que ese espacio geográfico se dé, necesitamos dos elementos básicos. Necesitamos, por un lado, la naturaleza y por otro lado está el ser humano. Cuando el ser humano hace alguna modificación, por mínima que sea, en este espacio natural, inmediatamente ese espacio natural llevará el nombre de espacio geográfico. Por ejemplo, en la imagen que están viendo en pantalla, vemos un paisaje muy bonito y pudiéramos decir, bueno, es un espacio natural, pero si abrimos nuestra mirada y centramos en los detalles, vemos que ya está construido un puente que fue hecho por humanos y que en el momento en que se construyó ese puente en ese espacio natural, inmediatamente tomó el nombre de espacio geográfico. ¿Por qué? Porque el ser humano lo puso ahí por varias razones: cruzar, que fuera más cómodo el cruce, tener un sistema de comunicación entre un lado y otro, en fin. En el momento en que el hombre interviene, pues, en ese espacio natural, en ese momento, deja de ser un espacio con esa idea vacía de no hay nada, a un espacio geográfico. Y entonces los 5 componentes tienen su base en 2. Son 5, pero 2 son la base, son lo que le dan sustento a ese espacio geográfico. Por un lado está lo natural, que también lo puedo llamar físico, y por otro lado está lo social, que también lo puedo llamar el componente humano. Y entonces, al momento de que el hombre llega a este espacio natural a transformarlo para vivir en él, empieza a modificarlo y empieza a obtener provecho de esa naturaleza. Ese provecho se va a transformar en nuestro tercer componente, que es el componente económico. Todo lo que el ser humano hace en el espacio geográfico lo hace ¿para qué? Para obtener un ingreso que le ayude a satisfacer sus necesidades de alimentación, de vestido, de casa, de recreación, de divertimento. ¿Sí? Entonces, tenemos otra vez lo natural, lo humano. Cuando hay esta relación entre los dos, hay un espacio geográfico. El ser humano va a trabajar en ese espacio geográfico para obtener recursos, para obtener dinero. En ese momento tenemos el tercer componente, el económico. Al tener actividades económicas en el territorio, ¿sí? En el espacio geográfico, se necesitan normas, reglamentos, leyes que rijan estas actividades. Imagínense que no hubiera leyes, que no hubiera normas, cada quien haría lo que quisiera y esto sería un desorden. Ya de por sí es caótico, es difícil, es complejo el espacio geográfico. Ahora imagínense que no hubiera reglas, normas en ese espacio. Imagínense que no las hubiera, esto sería un caos total. Para eso entonces viene el cuarto componente. El cuarto componente tiene que ver con lo político, y lo político está relacionado con esas leyes, con esas normas, con esos reglamentos que el mismo ser humano impone para vivir en armonía en los territorios. Un ejemplo de esto, ¿cuál es? Bueno, cuando yo voy a Estados Unidos, yo no puedo ir y entrar a gusto como si fuera mi casa. Necesito un documento llamado visa, donde me está dando acceso a Estados Unidos para entrar a su territorio, porque hay una frontera que nos divide, una frontera natural y física, es de las dos. El río Bravo divide, nos sirve como frontera con ellos, pero ellos también en la parte donde no está este río, han construido un muro. Este muro es un límite artificial. Y entonces el establecer límites, el establecer fronteras, bueno, pues tiene que ver con esta organización del espacio geográfico y para no hacer lo que yo quiera.
tengo que solicitar ese permiso para yo poder entrar a ese territorio que no es el mío, ¿sí? Entonces, eso político, el cuarto componente es el político, tiene que ver con las normas, con las leyes, con los reglamentos, con los acuerdos que hacen entre países para poder vender mercancías, para poder mandar un cierto producto a otro país o permitir que entre un producto a mi país. Todas esas cuestiones que tienen que ver con la forma de gobierno, de cómo elegimos a los gobernantes, del tipo de gobierno que tenemos, tiene que ver con el cuarto componente, el político. Y finalmente, el cultural. El cultural tiene que ver con nuestra forma de vida, nuestra forma de pensar. ¿Cómo expresamos esa forma de pensar en algo? Y entonces, por ejemplo, en el cultural podríamos decir que el Día de Muertos, que ya se acerca, está próximo, es un ejemplo vivo del componente cultural. El Día de Muertos es una expresión de cómo los mexicanos vemos a la muerte, cómo nos divertimos con ella, pero a la vez le tememos. Esa idea de hacer catrinas, por ejemplo, de tener catrinas en casa, es una expresión cultural. El hecho de yo profesar cierta religión, el hecho de yo comer cierta comida, el hecho de a mí gustarme cierta música, de que cada país tenga su música, sus bailes típicos, eso tiene que ver con la expresión de esos seres que habitan ese territorio. Entonces no es lo mismo nuestras danzas típicas, por ejemplo las danzas de India, vamos a pensar, ¿no? En India hay otra forma de ver el mundo y esa forma de ver el mundo, esa diversidad de cada país, de entender el mundo de manera distinta, eso entendemos por componente cultural, esa forma de entender el mundo y cómo expresamos esa forma de entender el mundo. El hablar una lengua implica un componente cultural porque un idioma encierra todas estas formas de entender, de ver el mundo, ¿sí? Entonces, que no se nos olviden, chicos, tenemos 5 componentes del espacio geográfico: lo natural o físico, lo social o lo humano, lo económico, lo político y lo cultural. Y vamos a dar un resumen brevemente de cada uno de ellos y con eso terminamos nuestra sesión del día de hoy. Otra vez, entonces, lo natural está relacionado con la naturaleza. El hombre no tuvo nada que ver para que estos existieran, estaban ahí. Tienen que ver con la dinámica de la tierra, ¿sí? Con la dinámica de la naturaleza, pero el hombre no tuvo nada que ver en que estuvieran ahí como tal. Sí, la imagen, vemos un volcán, yo no tuve nada que ver para que ese volcán apareciera, tiene que ver con la dinámica de la tierra. Entonces, todo lo que tenga que ver con la naturaleza y donde el hombre no intervino es el componente natural. Lo social, como lo podemos ver en la imagen, tiene que ver con la sociedad, con los seres humanos, con cómo vivimos. Y entonces, en lo social, cuando hablemos del componente social, pues vamos a hablar de su composición, es decir, cuántos hombres, cuántas mujeres, de cuántos años, si van a la escuela, si no van a la escuela, de su distribución, dónde viven esta población, viven en el campo, viven en la ciudad, es población rural, es población urbana, cómo está distribuida, dónde se concentra más, sí, que en la ciudad. Obviamente la ciudad cada vez atrae más gente por la dinámica económica, etcétera. Y en el campo tiende a vivir un poco menos gente, ¿no? La movilidad, de dónde a dónde la gente se mueve, por qué la gente se va, sí, se va a Estados Unidos a buscar una mejor forma de vida, esa movilidad de gente que va desde Latinoamérica, desde el sur de América hasta el norte, esa movilidad tiene que ver con lo social. La dinámica, cuánto crece, cuántos niños nacen al año, cuántas personas mueren al año, todas estas cuestiones referidas o que tengan que ver con la gente y su dinámica, estamos hablando del componente social. Lo económico tiene que ver, como ya lo dijimos, con todas las actividades que el ser humano desarrolla en el espacio geográfico y las hace con el fin último de satisfacer sus necesidades, ¿sí? Obtener un recurso a partir de esta actividad que realiza. Entonces, la agricultura, la ganadería, la industria, la informática, todas estas actividades tendrán que ver con el componente de tipo económico.
Y lo político, como podemos ver en la imagen, vean ahí perfectamente se ve una división muy clara entre dos territorios. Es eso, es cómo organizamos la vida en el espacio geográfico. Y esa organización siempre va a estar ligada a leyes, normas, límites que surgen de la misma población, ¿no? En esa idea de vivir en armonía, entonces ponemos esas leyes, ponemos esas normas para que la gente pueda vivir sin problemas y sin conflictos en ese espacio geográfico. Y finalmente lo cultural, pues ya lo dijimos, tiene que ver con las expresiones, con las creencias, con las costumbres, con las tradiciones, con el arte, con las formas de pensar de la población. Ahí entran los componentes culturales. Y entonces, chicos, no me queda más que volver a repetirlos: componentes naturales, componentes sociales, componentes económicos, componentes políticos y componentes culturales. Ninguno es más importante que otros. Todos están interrelacionados, todos van de la mano siempre. Yo no puedo pensar el componente económico sin el componente natural, porque si no, ¿de dónde saco esas materias primas, no? Para hacer, por ejemplo, una silla. Y tampoco puedo pensar lo natural y lo económico sin el humano, que es la parte que hace que estos se relacionen. Entonces, todos los cinco, ninguno es más importante que otro, todos están interrelacionados y los cinco están presentes en el espacio geográfico. Chicos, pues por mi parte es todo. Cualquier duda, comentario, aquí tienen mi contacto y nos vemos en la próxima sesión aquí en su espacio de Geografía Viva. Nos vemos.